Chao. ¿Todos tienen Biblia? Sí. ¿Olga tiene Biblia? No veo sin gafas. ¿Pero tiene Biblia? Sí, pero estoy leyendo. Si no, le No, damos tengo- una y lo lleva para su no casa. tengo yo, gracias. ¿Sí? Tengo, sí. Vale. Si no tiene o si sabe de alguien que necesita una Biblia, pídanos a nosotros. Nosotros le damos ahí la Biblia para que la lean todos. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 27. En el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 32 al 56. Eso es una lectura un poquito larga, pero que nos narra en este pasaje, como también nos narra en San Marcos, capítulo 15, en San Lucas, capítulo 23, y en San Juan, capítulo 19, nos narra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a leer este pasaje de cómo el Señor aquí fue crucificado. Recuerden que a Él no le quitaron la vida, sino Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Y dice la palabra del Señor, pongámonos de pie siempre con reverencia a la palabra del Señor. Y dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Golgotá, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberla probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Diciendo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Y creeremos en él, perdón. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Amén. Sentaros, queridos hermanos. Miren qué tremendo. Hoy nosotros celebramos más o menos aproximada en estas fechas. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero imaginémonos la escena desde que Él fue capturado en el monte de los Olivos. A Él le azotaron, a Él le llevaron ahí al patio de Caifás, dice. Y ahí le azotaron, ahí le daban de puñetadas, le escupían, se burlaban de Él. Le hicieron pues un montón de cosas malas delante de los hombres y delante de Dios, no sabiendo que Él era su Salvador. Recordemos que Pilato también cuando le llevaron a Pilato, Pilato diciéndole, si yo te puedo salvar, pero no era el momento de que si Pilato le salvaba o no le salvaba, porque Jesucristo había venido para eso, para morir por usted y por mí, por nuestros pecados, porque nosotros solos por nosotros mismos no nos podíamos salvar. Yo me imagino cómo Dios, con su gran amor que tenía y viendo a la humanidad que estaba perdida, porque realmente estaba perdida, y la gente cuando pecaba mataba un carnero, un toro y una palomita para librarse de sus pecados, para borrar sus pecados. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo allá en Isaías? Dijo, ya estoy harto de tanto sacrificio, porque la gente pecaba y mataba a un animalito. Como no moría él, entonces le importaba. Pecaba y otro animalito, pecaba y otro animalito, dando su vida por tanto pecado de la humanidad. Por eso, y no podían ser salvos. Por eso nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo, porque Él, siendo Dios, se despojó de su gloria, se hizo humano por amor a nosotros y vino aquí a esta tierra a padecer lo mismo que nosotros padecemos hoy en día. Porque Él fue humano tal cual como usted y yo. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo sueño, Él se cansaba, todas las cosas que nosotros pasamos hoy en día, Él las padeció. Por eso Él se compadece de nosotros, porque Él es Dios hecho hombre. Él se humanizó. Amén. Por eso dice allá en San Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, mire, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego dice allá en el versículo 14, dice, y aquel verbo, mire este versículo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice, miren, en el principio era el verbo, era Dios, pero Dios se hizo carne. Dios ingresó a este mundo por medio de una mujer, como ingresa todo ser humano. Vino el Espíritu Santo y se posó sobre María, el cual fue engendrado por el Santo Espíritu Santo,
Y nació nuestro Señor Jesucristo, como tú, porque era tan fácil el Señor Jesucristo descender con poder y gloria, como viene ahora en su segunda venida, con poder y gloria, y venir y salvar a la humanidad, ¿no? Pero Él vino y entró a este mundo como entra todo ser humano aquí en este mundo por medio de una mujer. Él nació, Él mamó de los pechos de su madre, le cambiaron pañal, sin duda jugó como todos los demás niñitos. Pero Él era Dios y también es el Hijo de Dios, nuestro Señor Amén. Jesucristo. Él es Dios. Él es Dios, aunque hoy muchas personas niegan que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Pero la Escritura nos enseña claramente que Él es Dios. Por eso dice este versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque Él es la verdad. Se recuerdan, Pilato tuvo a la verdad enfrente, y cuando Jesucristo le estaba hablando, y de repente le pregunta a Pilato: ¿y qué es la verdad? Él, teniendo la verdad ahí, no se pudo dar cuenta que Él era la verdad. No lo quiso entender, porque Él estaba cegado. Igual muchas veces nos pasa a nosotros, que teniendo la Escritura en la mano no la leemos y desconocemos, porque la Escritura es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Él mandó a predicar, cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quién predicamos? A Él, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Predicamos a Él mismo, porque Él es el Evangelio. No el Evangelio que hoy la gente lo ha puesto como religión. No, porque ahora soy evangélico y soy evangelista, pero lo toman como una religión. Yo pertenezco a esta religión evangélica, yo pertenezco a esta otra, y total que a veces dentro de la misma religión evangélica hay muchos, ¿cómo le podría llamar? Muchas, ¿cómo? Muchas ramas, sí, muchas ramas. Y a veces nos juzgamos y nos criticamos el uno al otro. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, aquí vamos a encontrar la verdad. Por eso dice San Juan 5:39: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Escudriña, estudia la Escritura, empápate de la Escritura. Por eso allá en Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: y la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cuánta palabra de Jesucristo hay en nosotros? ¿Cuántas veces? Creo que fue la semana pasada, hace 15 días, que les pregunté: ¿cuántos años lleva usted de ser cristiana? ¿Cuántos años lleva usted de conocer a Dios? Y les pregunté, igual hoy vuelvo a preguntar, pero no me conteste, porque eso lo sabe usted y Dios. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Cuántas veces se ha esforzado por leer la palabra de Dios? Eso lo sabe usted, porque va a decir: yo llevo 3 veces, yo llevo 5 veces, y el otro yo no llevo ni uno. Entonces, no, esa es esa intimidad que usted tiene que tener con el Señor, y esa responsabilidad. Por eso dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñemos y nos exhortemos los unos a los otros con toda sabiduría. Y dice: a través de lo que hay en nuestro corazón, también nos hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Por eso en San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice: escudriña las Escrituras. En otras palabras, estudia mi palabra, dice el Señor, porque ahí vas a encontrar tú la vida eterna, y ahí también la misma palabra son las que dan testimonio de mí, y vas a conocer que yo soy el camino, que yo soy la verdad, que yo soy la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra. Por eso nosotros debemos, a través de la Escritura, nos damos cuenta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por amor a nosotros. Amén. Él dio su vida, nadie le quitó su vida, Él entregó su vida. Amén. También humanamente, Él sabía el dolor que iba a pasar.
Porque se recuerdan cuando él fue a orar ahí en el monte Getsemaní en la noche, cuando él fue a orar. Miren, imagínense o piense usted qué tanto sufrimiento tuvo nuestro Señor Jesucristo, que él sudaba, pero sudaba sangre. ¿Cuánto dolor sabía nuestro Señor Jesucristo que le venía encima? Porque iba a tener un tremendo castigo por parte de la humanidad. Aparte dice que, me imagino que nuestro Señor Jesucristo tenía barba y dice que le arrancaban trozos de barba con todo y piel. Le arrancaban, le puñeteaban, le pusieron la corona de espina. Dice que también le azotaron con látigo y dice que los látigos tenían como punta de hierro o huesos. Entonces cuando le daban los latigazos, los huesos o los hierros quedaban prendidos en la carne y cuando tiraban, rompían la piel con todo. Total que al Señor le dejaron desfigurada casi la espalda. Y todo eso lo pasó por nosotros, por nuestra culpa. Porque si nosotros hubiésemos sido obedientes, quizá no hubiese venido el Señor Jesucristo. Pero como nosotros hemos sido pecadores, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice Romanos 5:8 cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, Dios muestra su amor para con usted y con mí, que aunque yo soy un indigno pecador, pero el más perverso, Él vino y murió por mis pecados. Él vino y murió por mis pecados. Por eso mire este versículo tan hermoso. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la Biblia está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero dice San Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. No se pierda, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero tenemos que creerle a Él ese sacrificio grande que hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que nadie más lo ha hecho por nadie. Aquí en la humanidad nadie da su vida. Si al cabo puede dar un riñón, le puede dar a alguien más, pero no le puede dar su corazón, porque si le da su corazón se muere. ¿Y quién hace algo por su prójimo? Nadie. Nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que Él, a pesar del sufrimiento que Él miraba, porque Él sabía lo que le venía, por eso Él en su angustia, Él dijo, mi alma está triste y hasta de muerte. Nuestro Señor Jesucristo en su angustia sudaba, en su dolor sudaba hasta gotas de sangre, porque sabía lo que venía y por eso le oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que se pueda salvar la humanidad de otra manera. Si es posible, papá, porque yo no sé si voy a soportar, porque Él lo estaba viendo humanamente. Si es posible, papá, quítame este trago amargo y busca otra manera de salvar a la humanidad. Podía, pero el Señor, ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad. Y me imagino Dios con todo el dolor de su corazón dijo, vas a morir, porque para eso te he enviado. Y a veces nosotros somos tan crueles, tan malos, que con nuestros hechos negamos al Señor Jesucristo. Dice a veces, la Biblia dice que en una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Y a veces nosotros con nuestra boca maldecimos a nuestro prójimo, hablamos mal de nuestro prójimo y con nuestra misma boca alabamos al Señor. Y eso no puede ser así. Dios nos amó tanto que dice el versículo 17, porque Dios no envió al mundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo no vino a condenar, sino Jesucristo vino a salvarnos. Porque Él nos ama. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Por eso en ese momento de la crucifixión lo llevaron a un lugar alto, fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Y lo llevaron a un lugar alto y ahí lo crucificaron. La Biblia dice allá en San Lucas 23, 33, si lo buscamos. San Lucas 23, 33. Dice la escritura. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y miren las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 34, que ese es de verdadero amor hacia la humanidad. Porque ¿qué haría usted si a usted le azotan? ¿Qué hubiese respondido usted si usted le azotan y yo qué sé, aunque sean cuantos latigazos en la espalda, qué hubiera hecho usted? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Aún estando ahí clavado en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Que tan fácil le hubiera dicho el Señor Jesucristo, mátalos, ahora mismo mátalos. Y estoy seguro, una palabra hubiese bastado de nuestro Señor Jesucristo y todos esos que le crucificaron hubieran muerto. Inclusive nosotros. Porque Él murió también por nuestros pecados. Amén. Pero Él, ¿saben? Allí en la cruz, estando Él en la cruz del Calvario, con aquellos sufrimientos, con aquellos terribles dolores, y derramando y chorreando todo su cuerpo de sangre, Él le miró a usted y a mí. Le miró que usted y yo íbamos a creer en su glorioso evangelio. Por eso Él nos amó tanto que dijo, sé que voy a sufrir, sé que voy a morir, pero voy a rescatar a muchas almas que hoy están en las manos, en las garras, en la oscuridad. Hoy están muertos, yo les voy a dar vida en el momento que crean en mí. Por eso, ahora que usted y yo hemos creído, el Señor Jesucristo nos dice, levántate. El Señor Jesucristo nos dice, levántate y resplandece, como dice allá en Isaías 61. Levántate y resplandece, no te quedes ahí sentado. No te quedes ahí, levántate, proclama el reino, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levantémonos en el nombre del Señor Jesucristo, proclamemos el reino de los cielos, proclamemos a Jesucristo como nuestro Salvador, proclamemos a la más gente, hablemosle a las demás personas, aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras de perdón que Jesús le pidió al Padre, porque aún en ese gran sufrimiento, Él les amaba, aunque le decían, ¿vieron cómo le decía allá el centurión? Le decía, si Él cree en Dios, que le salve Dios, para que creamos en Él. Le injuriaban. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Vemos el versículo que acabamos de leer ahí en San Mateo 27. Y dice, por ejemplo, el versículo 43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Ellos decían, porque nuestro Señor Jesucristo confió en Dios y Él proclamaba que era el Hijo de Dios. Y dice, confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Pero en el versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, miren, aquellos que tenían en su deber enseñar la Escritura, ellos no creyeron que Él era nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Salvador del mundo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos,
Y los ancianos decían, a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Como quien dice, burlándose. Dice que ha salvado a otros, pero miren, él ahí está crucificado, ahí está clavado y no se puede salvar. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Quizá hubiésemos dicho también, crucifícale, lo merece. 3 días antes, la gente le estaba diciendo, Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas. De repente, la misma gente que sin duda estuvo alabando y glorificando el santo nombre de Dios cuando él entró triunfante en Jerusalén montado sobre el burrito, el otro día estaban, crucifícale, porque somos nosotros así, cambiamos de parecer, nos dejamos llevar o influenciar por lo que hace la gente, por lo que hace la multitud. Pero ahora que nosotros ya conocemos al Señor Jesucristo, alabémosle, adorémosle y gracias al perdón que Él nos está regalando, porque las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, y Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen allá en San Lucas 23, 34. Él fue cargando su cruz desde el palacio de Pilato, no sé qué distancia había, pero él salió cargando su cruz después de haber recibido tanto azote, después de haber sido ensangretado. Cuánta sangre nuestro Señor Jesucristo sin duda había perdido en todo eso, porque cuando uno se hace una herida, ¿cuánta sangre le sale? ¿Verdad que le sale sangre y sangre y mucha sangre? Con solo que usted se corte el dedo, pero imagínense cuánto latigazo recibió, y cada latigazo, dice, los historiadores cuentan que es posible que hasta las costillas se le miraban ya de todo, porque toda la piel se la arrancaron. Y todo eso lo sufrió Él por nosotros. Por eso, cuando Él empezó a cargar su cruz, la Escritura dice que se cayó 3 veces porque iba tan agotadísimo, tan agotado, porque recuerden que la sangre es la vida. Y él iba derramando sangre, él dejaría chorreado de sangre todo el camino. Y él, por eso, cuando en el versículo 32, cuando dice, y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y le obligaron a cargar la cruz del Señor Jesucristo. Cuando vieron que Jesucristo ya no aguantaba, sin duda, fue el lugar, el momento más difícil para él, porque sin duda cuando él se cayó, y yo me imagino que a latigazos lo levantaban. Y levántate y camina. Y otra vez nuestro Señor Jesucristo, por amor a la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Toda la Escritura se cumplió. Respecto a nuestro Señor Jesucristo. Mire, allá en el libro de los Salmos, vamos a ver ahora, en el Salmo capítulo 22, versículo 18, busquémoslo. Ahí fue profetizado algo que luego le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dije? Salmos 22, 18. Y dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso fue exactamente lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Mire, hasta ese punto de que estaba profetizado de que sobre su ropa iban a echar suerte y sobre sus vestiduras. Y mire, lo dice aquí en el versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo eso, por eso dice la Escritura, y es tan clara que no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido. Amén. Todo se va a cumplir. Por eso nosotros hagamos la voluntad de Dios y obedezcámosle, creámosle a Él por sobre todas las cosas. El mundo puede decir muchas cosas,
Pero lo que está escrito aquí en este hermoso libro que es la Santa Biblia, esto tiene cumplimiento y se va a cumplir tal cual está escrito. Por eso nosotros tenemos que creerle a Dios, obedecerle a Dios y hacer su voluntad y vivir de esa manera para que cuando vuelva el Señor Jesucristo nos halle trabajando en su viña. Amén. Vemos ahí en San Marcos 37, en San Marcos 15, vamos a otro versículo. San Marcos 15, 37 y 38. Amén. Dice: Mas Jesús, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué se rasgó el velo de arriba abajo? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él dijo: consumado es, ya está todo pagado. Y entonces se rompe el velo, que ahora por eso nosotros podemos entrar directamente al lugar santísimo. Por eso nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vamos directamente a Dios, porque ya el velo se rompió. Y el velo no se rompió de arriba abajo, sino de abajo para arriba, sino se rompió de arriba para abajo. Porque eso también tiene gran significado, que ahora nosotros, por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que obtengamos socorro, para que obtengamos todo lo que necesitamos en el oportuno socorro. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a Jesucristo, acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo, que tenemos entrada libre, siempre y cuando nosotros vayamos con corazón sincero, siempre y cuando nosotros vayamos con ese gozo en nuestro corazón, porque Él dice: y me encontraréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Siempre y cuando el Señor escuchará nuestras oraciones, como dice allá en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo invocare mi nombre, si mi pueblo se arrepintiere de sus pecados. Ahí está el texto, mire, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice. Entonces yo oiré desde los cielos. Pero si no nos humillamos, si no invocamos el nombre del Señor, y si no oramos, ¿cómo nos va a oír el Señor si no oramos? Por eso es importante la oración en nuestro diario vivir. Por eso es importante que nosotros leamos la Escritura todos los días. Por eso es importante que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos. Dice: y si convirtieren de sus malos caminos. Mire, en primer lugar, la humillación. Si mi pueblo se humillare. En segundo lugar, invocar el nombre del Señor. En tercer lugar, orar. En cuarto lugar, buscar el rostro del Señor. Y en quinto lugar, convertirnos de nuestros malos caminos. 5 cosas que nosotros tenemos que hacer sí o sí para que el Señor nos oiga. Y entonces dice la palabra: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero nosotros tenemos que ponernos firmes con el Señor. Nosotros tenemos que vivir de tal manera como manda el Señor. Es cierto, nosotros somos pecadores y en cualquier momento nos pasa un mal pensamiento. De repente nos enojamos y se nos sale el apellido. Y ya a veces dice la Escritura que que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pero a nosotros se nos sale más de alguna mala palabra, o se nos sale más de algún mal pensamiento, se nos pasa por la mente, porque muchas veces no estamos concentrados en las cosas de Dios. Muchas veces estamos haciendo nuestra voluntad, no dejamos que nuestra voluntad se cumpla. Y nuestro Señor Jesucristo, Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras enfermedades. Por eso, Él dice en su palabra que se haga todo conforme a vuestra fe. Si nosotros muchas veces las cosas no las
no las recibimos es porque muchas veces pedimos mal, conforme a nuestros deseos, pero Él nos dice que Él ya llevó todas nuestras enfermedades, que Él ya pagó todo y que Él llevó también nuestros pecados. Busquemos allá en Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente, miren, pero leamos desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Eso fue nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado. Como hoy, a nosotros también muchas veces nos desechan, nos desprecian. ¿Por qué? Porque llevamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo proclamamos. Y ya nos ven raros y dicen: oye, está raro ese. Porque la religión enseña sus cosas, pero cuando nosotros llevamos el verdadero Evangelio, la gente se sorprende y muchas veces ya no es la misma con nosotros, porque ya nos ven como raros, pero no somos raros, sino somos hijos de Dios. Y dice el versículo 3: desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Exactamente lo que pasa hoy con la humanidad. Este versículo es lo que hoy está pasando con la humanidad. No le temen, no le quieren, le desprecian, se burlan, blasfeman el santo nombre de Dios. Pero dice el versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Mire, Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Gloria a Dios por eso, Amén. porque ya Él nos ha regalado todo. Él nos ha regalado todo. Dele palmas al Señor con todo su corazón, son para Él, porque Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la honra y toda la gloria. Él nos regaló todo, y dice, por eso dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Imaginen, molido. ¿Qué es moler? Es triturar. Cuando usted va a moler algo y lo mete en el molino, lo tritura y sale de otra forma, no sale de lo mismo. Exactamente, nuestro Señor Jesucristo fue como triturado por amor a nosotros. Trituraron, Él botó hasta la última gota de su preciosa sangre. Que con una gotita de sangre que le caiga al diablo, y el diablo es destruido. Porque la sangre de Jesucristo tiene tanto poder. Amén. Tanto poder. Por eso dice allá en Apocalipsis 12 que nosotros le hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo tiene poder y autoridad. Amén. Por eso proclamemos la sangre de Cristo. Vistámonos, cubrámonos con la sangre de Cristo. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene el poder Amén. para seguir salvando almas, para seguir limpiando corazones sucios, para seguir lavando corazones y almas y cuerpos que están manchados con el pecado, y darnos la salvación y la vida eterna, y nuestras vestiduras serán lavadas en la sangre del Cordero y quedarán limpias, resplandecientes como el lino que representan las buenas obras de nosotros ante Dios. Por eso la Biblia dice allá en Apocalipsis que nosotros seremos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que, querido hermano, démosle a Dios la gloria, porque Él es bueno para con nosotros. Él nos salvó en la cruz del Calvario. Él nos salvó, y nosotros, por medio de la fe, nos acercamos a Él, creyendo en ese sacrificio grande que hizo en la cruz del Calvario. Por eso, ya no vive usted, dijo Pablo en Gálatas 2:20, dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero él dijo antes: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando usted está crucificado con Jesucristo, ya no, su cuerpo ya no está vivo para el pecado, porque usted ha muerto con Cristo. Usted
Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Si usted sigue viviendo en la carne, pero ya no vive para la carne, sino vive para el Espíritu. Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire eso. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Así que, queridos hermanos, Jesucristo hace más de 2000 años sufrió para darnos la salvación, para que nosotros vivamos en Él. Y Él dice que nosotros debemos ser santos como Él fue santo. Por eso dice, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Así que, queridos hermanos, yo les animo con todo mi corazón a que busquemos a Dios sinceramente, con humildad, con sinceridad en nuestros corazones, que puede pasar muchas cosas a nuestro alrededor, pueden venir cualquier circunstancia, pero si usted está puesta su fe en el Señor Jesucristo, nada le va a derribar, porque en cuanto usted venga a la prueba y usted le clama al Señor, y Jesucristo está con usted, porque escrito está allá en San Mateo 28, 20, cuando Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como estuvo, como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Por eso Josué 1:9 dice, ay, se me ha olvidado. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué dice? Y seas valiente. ¿Y qué dice? No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Lo mismo que dijo Jesucristo allá en San Mateo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con usted, Él está conmigo. Él está con nosotros. Y por eso no estamos solos. Cuando usted se sienta solo, no se sienta solo, sino gracias, Padre, porque dice la Biblia, aunque tu madre y tu padre te dejaran con todo eso, Jehová te recogerá. Él está ahí contigo. Él no te abandonará. Él cuida de ti. Y por eso en las pruebas alábele, en la alegría alábele. Por eso dice la Escritura en los Salmos cuando dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ámale al Señor con ternura y Él te dará todo lo que tú necesitas, pero búscale con corazón sincero. Por todo el amor que Él ha tenido hacia nosotros, también nosotros amémosle de esa manera, obedeciendo San Mateo 22:37, cuando dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero amémosle con todo nuestro corazón y hagamos que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Esforcémonos para hacerle fiel al Señor. Él ya dio todo por nosotros, ahora a nosotros nos toca estar y permanecer fieles en lo que hemos creído, porque Él vive con nosotros, Él está con nosotros y Él nos ha regalado la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre